Senador Emilio Álvarez y Casa Longoria para presentar reservas al artículo 8, 14, 17 bis, 17 ter, 20, 30 bis, 31, 32 y los transitorios tercero y sexto. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, correcto. Voy a retirar dos, porque la octava es lo mismo que hizo Xochitl, y la 27, que ya no, que propuso. Gracias, senadora presidenta. La primera reserva que yo tenía anotada es la del artículo 8, toda vez que la propuesta de la senadora Xochitl Gálvez coincide en término y propósito. La retiro, senadora presidenta, ya ha sido atendida. Okay. Paso entonces al artículo 14. El artículo 14 refiere a un proceso en general para retirar las oficialías mayores, a excepción de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En mi opinión, eso genera una condición de excepción que no se explica y no se justifica, no hace sentido en la propuesta de un servidor, y que de hecho manda un indebido mensaje al generar este estado de excepción en la Sedena y en la Semar. Eventualmente podría ser el caso de la Secretaría de Hacienda. Por ello, en el artículo 14, al referirse específicamente a la modificación, voy a leer solo la parte referida a la modificación, al último párrafo. Se anularían las palabras la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de Hacienda de Hacienda y Crédito Público, para quedar: cada secretaría contará con una oficialía mayor, las cuales tendrán las funciones que establezca el artículo 20 de la ley y las que determinen los reglamentos interiores. ¿Continúo con las demás? Pues vamos una por una para que sea más fácil, ¿no? Vamos a proceder por cada una de las reservas planteadas por el senador Álvarez y Casa, por lo que le ruego a la Secretaría consulte a este Pleno si se acepta la discusión para la modificación del artículo 14 propuesta por el senador Álvarez y Casa. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Negativo. No se acepta discusión. Quede el artículo en sus términos. Pasamos al siguiente, si le parece, senadora presidenta. Por favor. Es el artículo 17 bis y en realidad ha sido un tema ya discutido, ¿no?, que tiene que ver con lo que algunos de los aquí presentes, algunas de las aquí presentes, entendemos como un modelo que genera una concentración indebida, y la propuesta en concreto es que se pueda generar una modificación a partir de eliminar en el inciso F, en la fracción tercera, de manera que los delegados estatales de programas de la entidad sean designados por los propios titulares de las dependencias. El artículo diría, perdón, me equivoqué de fracción, dije la tercera, la primera, y diría: los titulares de las oficinas, me equivoqué de fracción, presidenta, es la fracción primera del 17 bis. Fracción primera del 17 bis. Quedaría: los titulares de las oficinas de representación serán designados por el secretario, secretaria o titular de la entidad respectiva, de conformidad con lo establecido con el reglamento interior o los ordenamientos legales
de las dependencias entidades. En este particular inciso, querrá decir entonces que son los titulares los que designan. Y propongo, senadora presidenta, se adicionen 3 incisos que tienen que ver con los requisitos para ocupar estos cargos. Se adicionaría un inciso A, B, C y D. Es una adición. En este caso deberá decir ser ciudadano y mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos. Inciso B, contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que corresponden a la delegación respectiva. Inciso C, haber desempeñado cargos cuyo ejercicio haya requerido de conocimientos y experiencia en materia administrativa. Y inciso D, no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber recibido alguna recomendación de organismos públicos de derechos humanos. En síntesis, senadora presidenta, se trataría de adicionar el párrafo, la fracción primera del 17 bis y adicionar 4 incisos respecto al perfil para la designación de quien ocupe un cargo como delegado, senadora presidenta. Gracias. Le pedimos a la Secretaría que consulte a este Pleno si es de admitirse la discusión para la propuesta de modificación que propone el senador Álvarez y Casa en el artículo 17 bis, específicamente en la primera fracción, adicionando 3 incisos. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidenta. Queda el artículo en sus términos. Continúe, por favor, senador. Pasaremos entonces, presidenta, a la fracción tercera. La propuesta es que se elimine el inciso F para armonizar con la propuesta que estamos haciendo, de manera que sean los titulares de las dependencias los que designen al titular de la oficina de representación, senadora presidenta. La idea, la propuesta es que se elimine el inciso F, senadora presidenta. Por favor, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Álvarez y Casa en relación al artículo 17 ter. Perdón, es la eliminación del inciso F del 17. Sí, del tercero. De la fracción tercera. Del 17 bis. Del 17 bis. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Afirmativa, a favor de levantar la mano. Bonito gesto, lapsus, senadora. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidenta. Muy bonito gesto, muy bonito. Queda el artículo en sus términos. Se agradece. Continuamos con la reserva al artículo 17 ter. Adelante, sí, senadora presidenta, agradezco un bonito lapsus, muy bonito, pero bueno, el sentido de la votación es el que es, pero queda en el corazón. En mi opinión, este artículo expresa con mucha claridad la concentración de facultades que no corresponde al titular del Ejecutivo. De suyo, el titular del Ejecutivo puede instruir lo que considere pertinente a un secretario o secretaria de Estado, pero me parece que manda un mensaje realmente indebido de concentración. No se hace necesario dotar al titular del Ejecutivo de esta atribución. Entiendo perfecto la diferencia de opiniones, pero en la lectura de un servidor esto manda un mensaje de concentración de poder que se refleja a plenitud. La propuesta entonces, senadora presidenta, es eliminar el artículo 17 ter.
Le solicito a la Secretaría que ponga a consideración de este Pleno las modificaciones planteadas por el senador Álvarez y Casa al artículo 17 ter. A la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, Presidenta. Queda el dictamen en sus términos. Continúa, por favor, el senador con las reservas propuestas al artículo 20. Así, senadora presidenta. En armonía con la propuesta de que cada Secretaría de Estado cuente con una área oficialía mayor, se propone modificar el artículo 20. ¿Por qué digo esto? Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una ley de confianza ciudadana y estamos mandando un mensaje que queremos confiar en la gente, creo que también es importante mandar un mensaje de que se confía en la institucionalidad y que se confía en los funcionarios. Por supuesto, habrá todos los mecanismos de control, todos los mecanismos de revisión, pero si estamos proponiendo una ley de confianza ciudadana, en correspondencia, tocaría pues algo así como un espíritu de confianza en el servicio público. Por eso me parece que en espíritu armónico tocaría mantener las oficialías mayores, de manera que, senadora presidenta, en el artículo 20 iniciaría diciendo: las dependencias contarán con una oficialía mayor encargada de, y sucesivamente, senadora presidenta. Consulte la Secretaría en votación económica a esta soberanía si se acepta discusión las modificaciones planteadas al artículo 20. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, Presidenta. Queda el artículo en sus términos. Le pedimos, senador, que continúe con el artículo 30 bis, ya que retiró su reserva al artículo 27. Es así, en la fracción octava del artículo 27, y solo mencionar, senadora presidenta, que hay una reserva en incorporar en ese artículo, toda vez que se trata de la Secretaría de Gobernación, las facultades que se refieren a seguridad nacional e inteligencia. Es una adición. La Secretaría de Gobernación va a asumir responsabilidades plenas, importantísimas en materia de política interior, de gobierno interior. En opinión de un servidor, quitar la responsabilidad de la seguridad nacional y de las labores de inteligencia en materia política interior constituye un error. Dotar a la Secretaría de Seguridad Pública de las atribuciones de seguridad nacional no solo pareciera un exceso, sino un error. Se va a desproveer, en términos de gobernanza, de instrumentos vitales a la área encargada de la política interior, con el proceso de sustraer, trasladar a la Secretaría de Seguridad Pública estas facultades, toda vez de manera que se debería agregar una nueva facultad 16, 25, 24, 27, 28, 29, 30. Es decir, se quitan del artículo 20, donde está la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, y se regresan a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad en materia de seguridad nacional e inteligencia, senadora presidenta. Senador, estos son modificaciones al mismo 27. Es que hay dos, la octava y las adiciones posteriores que se hicieron de adicionar labores de seguridad. Entonces retiré el octavo del 27, pero no las demás.
Ok, entonces estas que se están planteando son las del 27. 27 adicional. Adicionar al 27. Es correcto. Le pido a la Secretaría de lectura a las adiciones que propone al artículo 27 el senador Álvarez y Casa. Con gusto, Presidenta, aunque ya las manifestó el senador. Agregaríamos en el 16, organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de Inteligencia, el cual fungirá como un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como contribuir en lo que corresponde al Ejecutivo de la Unión a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno. El titular de la Secretaría deberá rendir un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sobre las actividades realizadas por el centro. 25. Fracción 25. Impulsar a través de su titular, en calidad de secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la efectiva coordinación de este, así como la celebración de convenios y bases de colaboración que dicho Consejo acuerde. En su calidad de secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, en ausencia del titular del Ejecutivo Federal, lo preside. 26. B. Establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno. Fracción 27. Coordinar y establecer mecanismos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contar oportunamente con la información de seguridad pública y nacional, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría requerirá de dependencias y organismos competentes en dichas materias para el adecuado cumplimiento a las atribuciones que las leyes le establecen. Fracción 28. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional a través de comparecencia de su titular cada 6 meses antes de la comisión bicameral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. 29. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad nacional. Y 30. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. Someta a la Secretaría a consideración de este Pleno si se acepta a discusión esta modificación de adición. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, Presidenta. Queda el artículo en sus términos. Pasamos a la reserva al artículo 30 bis. ¿Es correcto, senador? Es correcto, senadora presidenta. Gracias. En el artículo 30 bis hemos mencionado en el punto anterior que se considera indebido dotarle las atribuciones en materia de seguridad nacional e inteligencia. Y toda vez que su materia es seguridad pública, pareciera una contradicción. Ya hablé en el momento anterior y no quiero dejar de hacerlo ahora, la enorme preocupación que se genera en términos de la construcción de este articulado respecto al anuncio de una Guardia Nacional, porque se subordina a las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas y eso genera una enorme contradicción, pero eso será materia de una discusión posterior. Para efectos de economía procesal, senadora presidenta, propongo que no se haga necesario leer todo. Lo que estoy en síntesis en este artículo, en consecuencia de lo propuesto, es que las fracciones 14, 17, 18 y 19 se trasladan al 27. De ser así, se correría la numeración. La fracción 15 se convierte en 16.
la fracción 16 en 15, 20 en 16, 21 en 27, 22 en 18, 18 en 19, 19 en 20 y 25 en 21. Propongo por economía procesal, senadora presidenta, no leer, porque es solo un ejercicio de corrido. Le solicito a la Secretaría consulte a esta Asamblea si es de admitirse las modificaciones al artículo 30 bis que propone el senador Álvarez y Casa. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Martínez, Martínez. No se admite a discusión, presidenta. Otro acto fallido que el corazón agradece. Se mantiene el artículo en sus términos. Prosiga, señor senador, con el artículo 31. Claro que sí. Estamos viendo expresiones de solidaridad que se agradece en el corazón, aunque la votación es lo que es, y se asume y se respeta con mucha claridad. Digamos, entiendo, ¿no?, el sentido de Morena de construir el diseño que considere. Es en el buen ánimo de decir mi opinión sobre lo que considero que es un diseño, y además con la salva, con la expresión, ¿no? Y yo sí deseo que le vaya muy bien al próximo gobierno, ¿no? Porque eso le va bien al país. Lo digo en el mejor ánimo, ¿no? Pero sí me parece que el diseño institucional es un tema, pues, de revisión pública y de debate público. En ese sentido, senadora presidenta, y en armonía con lo que propuse, en el artículo 31 propongo que cada Secretaría de Estado cuente con una oficialía mayor, de manera que eso se pudiera reflejar en la fracción 22, agregando áreas de oficialía mayor, senadora presidenta. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión las reformas planteadas al artículo 31. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidenta. Queda el artículo en sus términos. Prosiga, por favor, senador, con el artículo 32 de sus reservas. Muchas gracias. El artículo 32, en armonía con la propuesta de eliminar el artículo 17 ter, se propone modificar el texto de la fracción 20 del artículo 32 para que sea la Secretaría de Bienestar la responsable de toda la operación política de desarrollo en el siguiente tenor. Fracción 20. Coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los planes, programas y acciones que se desarrollen, de manera que se elimina las frases en conjunto con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, las delegaciones estatales de programas para el desarrollo de las entidades federativas. Esa sería la reserva manifestada, senadora presidenta. Gracias, senador. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada de modificación al artículo 32. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidenta. Queda el artículo en sus términos. Prosiga, por favor, senador, con la reserva al artículo. ¿Van en paquete tercero y sexto transitorios o es por separado? Solo el tercero. ¿El sexto ya lo elimina? Ya le tiramos esa reserva. Okay. Sería ya solo la reserva al tercero transitorio, senadora presidenta. Sí. La propuesta es eliminar el tercero transitorio, se correrían los demás, de manera que quedaría eliminada todas las referencias que hagan mención al oficial mayor de la Secretaría de Estado en la normatividad vigente, se entenderán hechas al titular de la unidad de administración y gestión de las respectivas entidades o dependencias o equivalente. Dado que es la última reserva, senadora presidenta, solo quiero hacer un punto.
Entiendo, respeto y asumo el resultado de la urna, ¿verdad? Y el derecho que asiste al presidente electo de nombrar el gobierno que considere. No obstante, sí debo decir que creo que es importante que como soberanía tengamos condición de colegiar. No me parece eficiente y suficiente que solo la mayoría acompañe. Creo que como aprendizaje tenemos que generar condiciones para un mayor proceso colegiado. Creo que es importante que haya la mayor unanimidad posible. Me hago cargo que privará cuando sea necesario las diferencias, pero me parece que en este tipo de modificaciones no estamos pudiendo encontrar como soberanía los puentes necesarios para construir los cambios que requiere, más allá del legítimo uso de la votación que tiene la mayoría. Es muy importante construir los términos y los medios para que la oposición también pueda acompañar, porque eso da entonces un sentido de Estado, no solo un sentido de gobierno. Sería mi última modificación, senadora presidenta. Consulte la Secretaría en votación económica este pleno si se admite a discusión la reserva planteada al artículo 3º transitorio. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, Presidenta. Por su atención, muchísimas gracias. Queda el artículo en sus términos. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Jorge